todos. Ya entonces comenzamos nuestra clase. Bien, bienvenidos a la sesión número 32 de Introducción al Derecho. Estamos en la segunda clase a propósito de los métodos de interpretación del derecho o métodos de interpretación jurídica, y la estructura de la clase está pensada de la siguiente manera. En primer lugar, ideas previas; segundo, presentación de los métodos de interpretación; y tercero, indicaciones para la próxima clase. En primer lugar, retomemos la idea de interpretación. Recuerden que en la clase anterior habíamos comentado que interpretación tenía dos acepciones. En primer lugar, un proceso mental que realizan las personas con el propósito de establecer el sentido de un texto, de una situación, y en nuestro caso de una norma escrita o verbal, de un enunciado normativo. Y por supuesto también se le puede llamar interpretación al resultado de ese proceso mental, es decir, a la identificación de la norma jurídica que estaba presente en el enunciado. Sin embargo, antes de proseguir, debemos recordar, como ya lo habíamos mencionado en este curso, que la lógica argumentativa o la lógica jurídica es un poco diferente de la lógica formal propia de las ciencias naturales. Para ilustrar, podemos decir que la lógica de las ciencias naturales busca describir, y en ese orden de ideas podemos afirmar que esa descripción es verdadera o es falsa en la medida que sea una descripción apropiada de lo que ocurre realmente en lo que es el mundo sensible. Por ejemplo, si A, entonces B. Eso se puede expresar de forma más simple como: la puerta está abierta, está lloviendo. En contraste, en el derecho usamos una lógica de tipo argumentativo, no formal, y en ese orden de ideas lo que hacemos es prescribir. Entonces se aplicaría más o menos: si A, entonces debe ocurrir X. Por ejemplo, la puerta A debe estar abierta, debe ocurrir, estar abierta, X. Si la puerta no está abierta, algo debe ocurrir. Es una forma de presentarlo. Llueve, entonces debe ocurrir algo, no sé, debemos guarecernos de la lluvia. Dentro de ese enunciado hay una regla. Eso es lo que pretendemos sacar a la luz cuando hacemos el proceso de interpretación. Bien, prosigamos si eso queda claro. Ahora bien, respecto de interpretación jurídica, existe un número amplio de textos que tratan de hacer una compilación de lo que son los métodos de interpretación de la ley. Sin embargo, son digamos, tan variados como criterios de ordenación y como autores quieran proponer criterios de ordenación. Por ahora, en esta presentación usaré los más generales y los más comunes. Paréntesis, esa fue la razón principal por la cual, aunque existía un texto propuesto inicialmente para esta clase, realmente no lo difundí, puesto que primero el texto se quedaba como corto en estas ideas, y segundo, ya habíamos evacuado pues gran parte del lenguaje que ese texto contenía, se hacía innecesario. Ahora bien, retomemos. Lo que hice fue entonces tomar de distintas normas, de distintos textos, algunas de las clases de interpretación que proponen, y crear una categorización para esta clase. Por lo tanto, la clase se va a desarrollar más como una presentación de ideas, de enunciados y de nociones, y menos con una explicación profunda acerca de la interacción de ellas. Bien. Ahora bien, entonces lo que tenemos que decir es que según el intérprete, la interpretación puede ser común y popular. Recuerden, en la clase anterior ya habíamos comentado que lo hace una persona profana, alguien que no tiene idea del derecho, y que el resultado es una opinión. Hoy en día cualquier persona podría generar una opinión sobre cuál es el contenido del enunciado de una norma. Entonces no contiene una mirada técnica y por supuesto no necesita ser experto en derecho. Ahora bien, la siguiente, y voy a ir un poco más rápido porque insisto, ya había presentado esto en la clase anterior, quiero llegar a la siguiente clasificación, está la interpretación doctrinal. El resultado son conceptos o teorías explicativas o prescriptivas que produce la comunidad científica.
los juristas. No es vinculante, pero puede ser persuasivo para que un juez lo asuma, pero en primer lugar no es vinculante. Por eso digo, aporta al debate. Podemos ejemplificar este tipo de interpretación doctrinal con el trabajo de Kelsen, Hart, Austin, Monroy Cabra, bueno, en fin, creo que casi todos los doctrinantes que vayamos a analizar durante nuestra formación y desempeño profesional. Enseguida encontramos la interpretación judicial. El producto es una sentencia. La realiza el operador judicial cuando está haciendo el proceso de adjudicación. Evidentemente es vinculante y puede pensarse que los jueces de menor jerarquía tienen una posibilidad de interpretar más reducida que la que pueden tener los jueces de las altas cortes, que por supuesto se expresa en forma de jurisprudencia y lo que intenta es identificar cuál es la regla que permite aplicar mejor el derecho a un caso concreto. A continuación hablamos entonces de interpretación auténtica. Como ya habíamos comentado, el resultado es una ley, o se expresa mediante una ley, la realiza el legislador y se dice que es el verdadero pensamiento del legislador. Se expresa simplemente mediante una nueva ley que aclara el sentido de lo que quería decir ese mismo legislador en una norma que promulgó con anterioridad. Entonces, aquí hay un elemento que encontré bien interesante y es que el diccionario más famoso, uno de los más famosos de derecho, es el de Cabanelas. Y básicamente lo que dice es que en el mismo hay dos tipos de esta interpretación auténtica. Una que se puede llamar contextual y significa que en el mismo texto de la ley se interpreta, se dice cómo debe ser entendida esa ley. ¿De acuerdo? Es muy típico encontrar que algunas normas dicen entiéndase la palabra persona de esta y esta manera. Ejemplo, el Código Civil, que ya hemos trabajado en la definición de persona a partir del artículo 31, 32, en fin. O del artículo 655, cuando empezamos a hablar también de personas jurídicas. En fin. También encontramos el no contextual, y esto significa que se produce una nueva ley para aclarar el sentido de una ley anterior. Evidentemente es vinculante. En Colombia existe precedente jurisprudencial sobre el asunto, en primer lugar de la Corte Constitucional, la sentencia 820 del 2006 dice o habla de la interpretación legislativa y la reconoce como el método riguroso que debe ser vinculante y debe ser seguido. Luego encontramos la sentencia C076 de 2007, que básicamente lo que sugiere es que ninguna ley que intente aclarar el sentido de una ley anterior requiere explicar que pretende hacer eso, solo lo debía hacer. Por lo tanto, no puede existir duda al momento de usar ese tipo de normas. El debate existía a propósito de si era necesario que una ley enunciara que estaba aclarando el sentido de una ley anterior, y si era así, entonces parecía que fuera vinculante, y si no lo era, pues se quedaba en un vacío, en un nuevo vacío jurídico. Y por supuesto, el legislador, en este caso, discúlpeme, el operador judicial dice que no. La interpretación administrativa, yo la puse acá, sin embargo, no muchos autores la reconocen como tal, otros tantos sí, es un poco más reciente, y lo que se dice es que es un proceso mental que realiza aquel funcionario que está en la posición de emitir resoluciones o actos administrativos. En particular, se puede decir que esta sería la interpretación que harían las autoridades. Un ejemplo rápido que encontré, y es en el Código de Policía, cuando se define, me faltó ponerlo entre comillas, el alto estado de excitación, o cuando se decide o no poner un comparendo, ese es un acto administrativo. La pregunta ha sido, en el Código de Policía, recuerden que el policía tiene la autoridad para retener a la persona por 24 horas en un centro para tal fin, si encuentra que está alterado, bien sea en razón a la ira o bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva,
Pero el asunto, se supone que el fin de esa medida es proteger a la misma persona o a la comunidad. Pero por favor tengan claro que quién interpreta o quién define con límites qué es un alto estado de excitación. No está claro. ¿Quién decide en ese momento en concreto? El policía. Así de sencillo. Luego, esa se podría decir que es un ejemplo de interpretación administrativa. Algo similar ocurre con el comparendo. ¿De acuerdo? Bien. Los métodos de interpretación también se pueden organizar o categorizar según el intérprete. Aquí yo encontré algún documento en el que lo define como puros y mixtos. Sin embargo, quiero dejarles claro que no todos los autores están de acuerdo con esta clasificación. Me pareció interesante, pero no es obligatorio que ustedes lo memoricen de esta forma. Entonces voy rápidamente. Sin embargo, las que puse en verde, y por eso lo dejo en verde, son métodos reconocidos por la mayoría de los autores de cualquier texto de introducción al derecho, de interpretación o hermenéutica jurídica, o cualquier texto que ustedes encuentren de juez o decisión judicial. Bien, a propósito de esto, entonces hablaremos en primer lugar de lo que es la interpretación gramatical o literal. Por supuesto, busca establecer el sentido y el alcance de una norma usando el contenido literal del enunciado. Literalmente se aplica o se usa mecánicamente el contenido de las letras, ¿de acuerdo? Básicamente no hay una interpretación, para decirlo de una forma más simple. Sí, lo que sugiere es aplicar el contenido tal y como está descrito. Así se podría decir, fue una de las primeras miradas de la interpretación gramatical o literal. Sin embargo, más recientemente se puede establecer que aparecen las exégesis. Me faltó una tilde, por favor, me excusan acá en la exégesis. Ojo con lo que voy a aclarar. La exégesis es un método digamos ancestral, ya bien probado desde la Edad Media, en particular en lo que se refiere a la interpretación del texto religioso. No importa las religiones, se ha venido hablando de la exégesis, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo novedoso es que aparecen unas interpretaciones que buscan examinar, y en el derecho en particular, el sentido de la norma en relación con el sistema normativo y adicional en relación con el significado de la palabra. En particular se discute si una palabra cambia totalmente el sentido o no lo cambia. Ustedes lo van a encontrar sobre todo en derecho penal cuando se discute por el que mate a otro podrá tener entre 20 y 60 años. Diferente a decir el que mate a otro tendrá 60 años. Esa palabra, ese tendrá o podrá, cambia el significado. Y eso es lo que busca hacer un intérprete cuando usa exégesis. Luego examina la semántica, el contenido o el modo en que la palabra es usada en ese contexto. Yo ponía ejemplo aquí la coma. Hay un ejercicio muy interesante que seguro ya lo conocen, y es que a mí me lo hacían cuando estaba en introducción al derecho o en hermenéutica jurídica, y de acuerdo al orden de las comas en un pequeño párrafo que era básicamente una afirmación de un señor moribundo a quien le dejaba sus bienes, si solamente a su esposa o a su esposa y a sus hijos o solamente a sus hijos. Solo cambiando el orden de las comas, es decir, un orden en gramática y en ortografía, los sujetos podrían dejar a los otros herederos sin ningún tipo de bien y quedarse con todo. Bien, ahora continuemos. La interpretación teleológica. Lo teleológico hace referencia al fin. Entonces, lo que está buscando acá el que hace la interpretación es la ratio legis.
De fondo lo que quiere decir es buscar el propósito profundo del legislador cuando elaboró la norma. Aquí tenemos que recurrir a las ideas de pronto de Dworkin de las directrices políticas. Este tipo de interpretación es bien importante de pronto tener presente que se hace con relación a la Constitución en búsqueda de valores y principios. Entonces, una norma en particular, por ejemplo, la norma de la declaración de que los hijos, recuerden que hemos venido hablando de ese ejemplo, los hijos adoptivos tienen la salvedad de declarar solamente en el primer grado, solamente contra sus padres o viceversa. Sin embargo, una interpretación constitucional, acudiendo a la idea teleológica y comparando esa norma con la norma de no discriminación y la igualdad de todos ante la ley, produce una interpretación, y esa interpretación dice que al poner juntos tres ideas constitucionales, es decir, los valores, los principios, el texto, entonces surge una nueva regla. Y la regla es que estos hijos adoptivos no pueden ser considerados diferentes, no pueden ser discriminados, y se tendrá, para razones legales, que la salvedad se extiende hasta el cuarto grado de afinidad. Eso implicaría hasta los bisabuelos o hasta los tíos o hasta los nietos adoptivos. Continúo. La interpretación sistemática es una interpretación que busca poner todos los elementos que hacen parte de un sistema normativo y le pide al sujeto que esté haciendo la interpretación encontrar el sentido dentro del contenido general del ordenamiento jurídico. Creo que ya lo intuyen y es cierto. Estas tres formas de interpretación se pueden justaponer en cierto momento, se pueden solapar. Entonces uno podría decir que en general afirma que es sistemática, pero si buscamos el sentido del texto sin atender al fin que proponía el legislador, entonces será sistemática, pero también será gramatical literal. Pero si nos enfocamos en lo teleológico, en el fin del legislador, entonces puede ser sistemática y teleológica. Continuemos. Ahora, los mixtos significan que se hace una interpretación de contenido genético. Yo me encuentro esta categoría y decidí ponerla porque seguro se puede prestar para algún tipo de ambigüedad y prefiero de una vez solucionarlo. Genética se refiere, más es una referencia filosófica a de dónde viene, ¿sí? Más Foucaultiano. Entonces lo que quiere decir es como cuáles son los padres, el origen de dónde surge la norma, entonces nos sirve como criterio para establecer el motivo, y en tanto establecemos el motivo podemos establecer el sentido o el significado de ese enunciado normativo. Ahora bien, yo diría que, bueno, no diría, de hecho estas son clasificaciones que reconocen la mayoría de los textos sobre este asunto, y existe de la mano de esta idea una interpretación histórica. Eso significa que hay que establecer cómo puede influir algún contexto en particular, alguna tradición, algún comportamiento en el sentido que pretende mantener o que tiene la norma, el enunciado que estamos analizando. Precaución con esto. No quiere decir jamás que hacemos una interpretación basado solamente en hechos históricos. El derecho siempre es vigente, siempre es actual, pero nos apoyamos en otras ideas, por ejemplo, en significados tradicionales, para encontrar el sentido y dar mayor claridad al enunciado. A esto se le llama la ocasio legis, o la razón por la cual fue construida esa ley anteriormente. Un ejemplo rápido con el que podría ilustrar es existía el delito de bigamia antes de 1930 en Colombia, ya les había hablado de él. Y el delito de bigamia básicamente era un señor que podía casarse con dos personas o dos veces. No tenía que ser simultáneo, podía ser dos veces en tiempo. Recuerden que no eran fáciles las comunicaciones y por supuesto no era fácil que una parroquia se enterara de que esta persona estaba casada en otro lugar.
perfectamente en Colombia en dos lugares distintos, un señor o una señora podría mantener dos matrimonios, incluso haber abandonado un matrimonio y continuar con el otro. Esto era un delito, o sea, se penaba con cárcel. Para poder dar sentido a una norma que hable del asunto, tendríamos que haber recurrido a esa relación que existía por ocasión del concordato entre la Iglesia y el Estado civil, entre el registro del Estado civil. Pero eso, acudir a un argumento histórico para hallar el sentido de esa norma. Evidentemente eso cambió y hoy en día pues ya no existe el sentido o el propósito del legislador, no refleja ese acuerdo del concordato. Esa es una interpretación histórica, pero siempre la aplicación y la interpretación tiene que estar con referencia a la actualidad. Bien. La interpretación sociológica entonces busca las razones sociales y los significados contextuales. ¡Wow! Los significados contextuales quiere decir, y aquí yo ponía un ejemplo, la palabra derecho entre Japón y Estados Unidos. Este es un estudio bien hermoso que se hizo en sociología jurídica allá por los años 60, cuando estaban tratando de establecer por qué los índices de número de demandas que las personas presentaban en Japón eran tremendamente bajos comparados con el número de demandas que las personas presentaban en Estados Unidos. Y entonces, pues entre las múltiples diferencias culturales que se encontraron, una de las que más me llamó la atención, y por supuesto llama la atención en el estudio, es que la palabra derecho al japonés se traduce con dos ideogramas, uno que significa yo y otro que significa autointerés. Es más o menos como un interés egoísta o un interés centrado solamente en mi propio beneficio. Eso tiene una implicación moral para una persona en una sociedad que tiene valores colectivistas, como la japonesa. Y lo que básicamente podría estar entendiendo un japonés cuando decide llevar un caso ante un tribunal es que primero fue incapaz de solucionarlo, digamos, por medios pacíficos, y segundo, que lo que está pidiendo está actuando mejor de forma egoísta. Luego moralmente sería mal visto, en tanto así él evitaría, pues en todo caso trataría de estar evitando interponer demandas. En contraste, en Estados Unidos la demanda tiene un significado social, y es que el Estado es un árbitro en medio de dos partes, y casi que demandar significa que se refuerza ese Estado, esa creencia. En ese orden, y por supuesto la individualidad, ¿sí? Estas dos partes, estas dos individualidades están reguladas por este Estado, que es el tercero en medio de los dos. Estas dos diferencias culturales nos podrían servir para hallar el sentido de una norma cuando estemos haciendo una interpretación o buscando el sentido del enunciado normativo, usando la interpretación sociológica, por supuesto. En Colombia esto se ha usado, este tipo de interpretación, la jurisprudencia en particular, para hablar del aborto, para hablar de los derechos de los animales, para hablar de temas como el matrimonio igualitario, porque se busca es el significado de lo social en ese tipo de argumentos. Prosigo. Y es la interpretación de tipo psicológico. Bueno, esta es una parte bien interesante, porque la definición sugiere que la interpretación de tipo psicológico lo que quiere es que el legislador puede reconocer la voluntad del legislador. Digamos, pretende meterse en la cabeza del legislador. Pero bueno, recuerden que esto no es tan fácil, porque no hay un legislador. Digamos que podemos pensar en Congreso y Cámara, un número de personas más un número de revisores de esas normas, así que no es tan cierto que haya una voluntad del legislador. Algunas normas declaran la voluntad o el sentido del propósito de esa norma al principio, y eso se ha entendido últimamente como la voluntad del legislador. Bueno, de acuerdo a los métodos, por el resultado de la interpretación. Por el resultado de la interpretación vamos a decir que existen tres categorías. Entonces, es extensiva
cuando la conclusión de esa interpretación es que esa ley debe aplicarse a más situaciones o a más casos de los que expresamente menciona. Y es el caso del oso chucho, en el cual el habeas corpus debe aplicarse a más sujetos de derecho y no solo a personas naturales. Es un ejemplo rápido. Dentro de los temas que hemos trabajado en la clase, por supuesto. La interpretación restrictiva. La interpretación restrictiva, entonces, justo es lo contrario. Dice que debe aplicarse a menos casos de los que la ley menciona expresamente. Entonces, no se me ocurre un ejemplo aquí de buena mano, de primera mano, pero digamos que quita ciertos beneficios a ciertas personas. Bueno, la interpretación declarativa o estricta. Bueno, en ese sentido lo que dice es que única y exclusivamente la regla que se descubre o que se enuncia mejor se aplica a los casos que describe la ley de aplicarse. Un ejemplo podría ser rápidamente la ley de víctimas. Entonces, interpretaciones de la ley de víctimas hablan de unas fechas en particular y hablan de unas características para constituirse en víctima. Entonces, quien haga la interpretación debe tener en cuenta solamente esos elementos. Ahora bien, este tipo de interpretación puede ser realizada por esta forma de categorizar la interpretación permite que cualquiera de los operadores que hace interpretación emita cualquiera de estas tres categorías. La clasificación según la existencia de reglas. Esta no es tan frecuente, pero la voy a presentar acá para que ustedes no se queden como sin este elemento. Y existe una interpretación reglada. El ejemplo que les puedo poner rápidamente es: en Colombia la interpretación se hace en primer lugar de acuerdo al artículo 153 de 1887, la ley 153, excusa. Y recuerden que ya lo hemos visto en varias ocasiones cuando dice cuál es el orden o la jerarquía en la que debe examinarse una norma respecto de otra. En contraste, pues, por obvias razones, la no reglada es la que el mismo ordenamiento no tiene ni establecido ni cuál es el método, ni quién puede o debe hacer esta interpretación. Para la próxima clase, entonces, y de ser posible en esta misma clase, pero por ahora está programado para la próxima, vamos a hablar sobre cómo construir un argumento jurídico. La razón, he encontrado examinando los PBL que pues puedo ayudarles un poco en ese ejercicio, aunque seguro lo van a trabajar en argumentación jurídica. Por ahora quisiera hacer un ejercicio pequeño para que se vayan preparando para ese asunto. También algunos estudiantes me pidieron el favor de prepararles un video a propósito de cómo se examina una jurisprudencia, una sentencia. Entonces vamos a trabajar de la mano del taller de construir un argumento jurídico, el cómo se revisa una sentencia. Finalmente, el dato del parcial final lo hablaremos en esta clase, pero en general vamos a establecer una fecha y vamos a hablar de la última entrega del PBL, en máximo 5 páginas. Ya el material lo tienen ahí, ustedes lo han construido, yo les voy a dar retroalimentación y lo que pretendo es que ustedes construyan un documento escrito en el que me presenten un argumento y demostrar que hacen una interpretación adecuada de una sentencia. Finalmente, este es el texto, ya lo encuentran disponible en SICUA. Vamos a hablar en la clase del próximo lunes a propósito de la estructura de la rama judicial de la mano de un texto del profesor Mario Cajas. Gracias, nos vemos en la clase.